A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. Muy buenas tardes, ya comenzamos con Efecto Constituyente en Radio Ancoa 95.7 en esta lluviosa tarde. Aparentemente nos va a seguir la lluvia toda la semana, eso es bueno, es agua que se acumula en los embalses, agua que sirve para la agricultura. Y a propósito de este pie, me acompaña hoy día el colega abogado Héctor Hernández, con quien ya hemos compartido un par de espacios respecto de lo que es el nuevo desafío del texto de la Constitución en nuestro programa que se llama Efecto Constituyente. Y como bien estábamos comentando, yo le decía, bueno, ahora está lloviendo, así que tenemos un poco de holgura respecto a este duro escenario de sequía que se ha venido dando aproximadamente ya 14 años. Han habido los últimos 4 años intermitencias bien importantes, sequías muy extremas, cantidad de lluvia muy baja. Después hubo un año en donde tuvimos superávit, que aún así no logra sobreponerse al déficit de los 14 años en sí, pero por lo menos te asegura una temporada de riego más cómoda para los agricultores. Sí, sí. El año pasado fue seco y este año ya de nuevo estamos enfrentando un escenario con mayor cantidad de precipitaciones. Pero siempre es importante, y sobre todo para la región del Maule, sobre todo para la provincia de Linares y la ciudad de Linares, hablar respecto del tema del agua, que es un tema que sí viene tratado en el borrador de la nueva Constitución, que a propósito de eso, ya no son 499 artículos, sino que aproximadamente vamos como en 372, que es lo que se va a entregar este día 4 de julio. Así es. Y ahí vamos ya a tener la certeza de qué fue lo que se armonizó, qué fue lo que se movió, etcétera, o eliminó respecto de este borrador. Así que, Héctor, yo te doy la bienvenida. Héctor Hernández y Francisco Durán hablando en Efecto Constituyente, así que vamos a hablar hoy día un poco del tema del agua. Así es, muchas gracias, Francisco, reitero mi agradecimiento por la invitación en este programa, que son los espacios que la ciudadanía valoran y la gente así nos está retroalimentando. Para hablar precisamente con el colorario que tenemos hoy de la lluvia, así es que con mayor razón para hablar de un tema tan sensible, sobre todo en nuestra región, que somos una zona eminentemente agrícola, agroindustrial, digamos en proporciones, digamos, pero una región del Maule que es eminentemente agrícola. Y me gustaría partir derribando algunos mitos, Francisco. Adelante. Porque se habla tanto del tema del agua y de la relevancia que el agua tiene para el consumo humano y a veces el mito de que se usa el agua y se desperdicia el agua, que se pierde el agua. Distintas cosas que se van diciendo, que el agua se pierde de los ríos, que la minería ocupa mucha agua y es destructiva, que la agricultura está todo en manos de un pequeño grupo de privados del derecho de aprovechamiento. Me gustaría derribar algunos mitos a propósito del tema. Primero, a propósito ¿sí? de eso, estimado Héctor, usted es uno de los indicados para derribar los mitos, porque además usted tiene un diplomado en recursos hídricos, así que nos puede orientar muy bien respecto de la situación actual, respecto de las normas, respecto de la Constitución y además de lo que contiene este nuevo texto constitucional. Claro, algo vamos a tratar de hacer entonces a propósito de eso mismo. El primer mito, ¿cuánta agua se utiliza dependiendo de las actividades productivas en Chile? Lo primero es que la actividad que más consume agua, y cuando hablamos de agua dulce, que es el agua que se puede beber, digamos, el agua no potable, pero el agua que se puede potabilizar, que está dentro del continente. No hablemos del agua de mar, porque ahí tenemos mucha agua, pero esa es otra discusión que igual voy a entrar. Uh-huh. Pero lo primero es que la mayor cantidad de agua es utilizada por la agricultura en Chile. El 72-73% del agua, que es el agua dulce, se utiliza en la agricultura y nosotros somos una región eminentemente agrícola. Por lo tanto, aquí donde se usa mayor cantidad de agua. Y ahí hay dos grandes problemas a propósito de las infiltraciones de agua, es decir, cómo esa agua que se utiliza después se recupera en las napas subterráneas. Y segundo, cómo se utiliza esa agua para que sea más eficiente, riego botado o riego tecnificado. Hemos ido avanzando notablemente el riego tecnificado, pero todavía tenemos espacios para crecer en ese aspecto, porque todavía hay mucho riego botado. Uh-huh. Lo que se llama es abrir los surcos y dejar que el agua escurra nomás, escurra en el terreno. Lo primero. Lo segundo
es que quien viene después del consumo del agua es el consumo humano. Y ahí va el 12% aproximadamente del consumo que es para beber las personas, el consumo para el uso doméstico básicamente. Después un 7-8% es el uso industrial. O sea, todas las industrias, las fábricas que tú ves en las ciudades que utilizan agua, eso es solo un 7 u 8%. Y solo entre el 3 y el 4% lo utilizan la minería en Chile. Mira, eso es un mito, porque la gente cree que la minería se lleva gran cantidad de agua. Lo que pasa es que en el norte, en la región de Antofagasta básicamente, el 98% del agua lo ocupa la actividad minera. Pero eso no quiere agua decir disponible, del agua dulce disponible. Menos disposición de agua dulce de nivel natural. Exactamente. Claro, por lo tanto ahí se altera la proporción. Exactamente. Y efectivamente lo que para nosotros hoy día a nivel nacional, estoy tratando de entender bien, ¿sí? Es un 4%, es un 4% que se utiliza del agua dulce en la minería. En el norte, claro, aumenta un 98% 96, porque no 98%. tiene disposición de agua. Exactamente. Ya. Y ahí es donde viene la otra gran situación, que es la desalación del agua, que es en el fondo sacarle la sal a través de un proceso que se llama electrólisis, que es básicamente sacarle la sal, para que la gente lo entienda, al agua, que son los minerales que tiene el agua, y transformar esa agua salada en agua potable o agua dulce, que es utilizable, que ya se hace en Antofagasta. Hay desaladoras que Antofagasta está con el agua dulce que utilizan en las casas, es agua de mar, digamos, desalada. Pero que las empresas mineras están haciendo ya un esfuerzo hace muchos años. Incluso hoy en día se habla de la minería verde. Claro. Entonces, ese es un proceso que en Chile se ha ido dando y donde las empresas mineras en general han sido muy, muy eficientes. A propósito de la paralización de Codelco, claro, digamos, hoy día, es muy eficiente. Y lo otro, el otro gran mito, es a propósito de que el agua se pierde. De cuando la gente dice, no, el agua del mar llega y cae, o sea, el agua de los ríos cae en el mar y se pierde. Eso también es falso. Lo que pasa, y por eso nosotros tenemos zonas de alta riqueza ictiológica, que son las zonas donde hay mucho pescado, marisco. Sí. El agua de mar, el agua de los ríos viene con muchos minerales y nutrientes. Y esa agua, cuando cae el mar, hace florecer esas zonas de las costas. Y al hacerlas florecer, lo que hace es que llegue mucho cardumen de pescado, de peces a esa zona, y por eso tenemos grandes zonas precisamente donde hay grandes ríos. ¿Cuál es la gran zona de aguas de pesca en Chile? Tenemos dos: la zona del norte, donde evacúa el río Aloa, y la otra grande es en el río Biobío. Entonces son las dos grandes zonas pesqueras que tiene Chile. Entonces cuando se dice que las aguas de los ríos se pierden, eso no es cierto, porque o infiltra y eso va a las napas subterráneas, o por otra parte desagua o decanta, digamos, finalmente en las cuencas de estos dos grandes ríos, y eso sirve para alimentar a las zonas ictiológicas o de peces o de cardúmenes de peces y la fauna marina en general de esa zona. Por lo tanto, ahí derribamos dos mitos a propósito para entender la discusión de las aguas dulces y la agua de mar en general. Bien. Bueno, siempre es importante conocer estos datos porque, bueno, las discusiones, por lo general, y cuando se habla del agua, siempre parten con el mito de que la gran industria o sí, la gran minería son se llevan todo. Se llevan todo el recurso de agua potable o de agua para poder ser potabilizada, como lo estábamos conversando. Sí. Bueno, y efectivamente las discusiones respecto en materia legal al régimen o al estatuto o a la forma en que hoy día tenemos esta relación con el agua es una materia que impacta directamente en el borrador de la nueva Constitución. Sí. Y a propósito de eso, también hay un impacto que podría tener evidentemente cosas buenas, sí, y cosas malas. Sí, económico, un impacto tremendo. Y un impacto económico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay algo que a la gente sí le preocupa de sobremanera. Y a propósito de ocupaciones anteriores, también es algo que uno sabe que a la gente, y sobre todo en los sectores rurales, también le preocupa. El hecho de saber o derribar mitos o de plantear verdades respecto a el agua para consumo humano. ¿Qué puedes contar tú respecto de lo que sucede con el agua para consumo humano? Sí. Porque una de las cosas que se dicen o una de las cosas que aparecen en lo que fue el estallido social es que hay una conversión que indica que queremos que el agua sea un bien nacional de uso público, que la prioridad de consumo sea de las personas, ¿cierto? Y en realidad yo cuando escuchaba eso me parecía un tanto extraño el escuchar de que la prioridad de consumo sea para las personas. Evidentemente estoy más que de acuerdo con eso y eso debería ser muy bien cautelado. Sí. ¿Te fijas? Pero en ningún momento ha dejado de serlo. O sea, así es. Chile, y como lo dijo Ricardo Lagos en su carta excusa de
de la asistencia a la ceremonia de la Convención Constituyente, porque él se excusó, él dice dos cosas. O sea, primero que está el crecimiento económico más alto del país entre el año 90 y el 2010, así lo señala. Así es. Y además de eso, indica que entre ese tiempo también es cuando se redujo de mayor manera las desigualdades sociales en este país, bajo el antiguo texto o el vigente texto constitucional. Y hay estadística. Y una de esas materias que está incluida dentro de lo que estamos hablando tiene que ver con la cantidad o el porcentaje de agua potable que nosotros tenemos para poder distribuir por lo menos a las grandes zonas urbanas, que es uno de los más altos de Latinoamérica, que es el 94% del agua. Y si no del mundo, ¿eh? Para consumo humano, ¿cierto? Esto a través de, evidentemente, la red de distribución, etcétera, etcétera. En tratamiento de aguas servidas somos pioneros, punteros a nivel mundial. Exactamente. Entonces, a ver, yo no sé si a la gente de repente no le conforma el hecho de escuchar de que sí hay es una realidad medible, objetiva, que existe. Absolutamente. Por lo tanto, cuando me dicen, oye, es que el agua nunca ha sido prioridad para el consumo humano, yo creo que ahí hay un error, porque efectivamente ese es un mito. El agua siempre ha sido prioritaria para el consumo humano. Pero ¿qué dice la ley actualmente? ¿Cómo opera, cómo funciona y cómo impacta con el nuevo texto constitucional? Bien, mira, la reflexión que tú haces es súper atingente a lo que está en el código actual de agua y versus lo que está planteando el borrador. Primero, el código de agua. Nosotros tenemos un código de agua que acaba de ser modificado entre el año pasado y entró en vigencia hace un mes y medio atrás, y que es el código del 81, el código de agua del 81. Y ese código efectivamente tenía varios problemas, pero tenía algunas ventajas y algunas cosas notables. Pero en los problemas que tenía, básicamente, y siguiendo lo que tú planteas respecto al consumo humano y una de las banderas de lucha, era que se decía, oye, el agua no está garantizado el consumo prioritario para el consumo humano, para las personas. Y eso efectivamente se podía subentender. Habían algunas normas y uno interpretando podía decir que sí, el derecho humano al agua estaba consagrado, pero otros decían que no. Por lo tanto, en la nebulosa era mejor clarificarlo. Y después de 10 años de discusión en el Congreso, entre 10 años en que se puso de acuerdo la izquierda, la derecha y los movimientos ecologistas, con las asociaciones de agricultores y todo lo demás, se modificó ese código de agua. Y ahora tenemos un nuevo código de agua modificado con todas estas observaciones que tú estás planteando, donde se mantiene el derecho de aprovechamiento de agua como un derecho que se incorpora al patrimonio de las personas, que las personas pueden inscribir en conservador de bienes raíces, que pueden utilizarlo como garantía, hipotecarlo, etcétera. O sea, aumenta mi patrimonio, como lo ha hecho en la zona nuestra agrícola, pero consagra dentro de las prioridades, establece una escala de prioridad y en primer lugar establece el consumo humano o el derecho humano al agua. O sea, perdona, para ir entendiendo, en la actualidad... Sí, en la actualidad. Y antes de esto, no se establecía que el agua era esencialmente... No estaba claramente establecida. No estaba claramente establecida, pero se podía sí subentender. Se subentendía de los principios generales de toda algunas la legislación normas. y algunas normas que tienen que ver con el agua. Así es. A propósido del nuevo Código de Agua que ya está vigente, ahora queda completamente consagrado. Pero en esa prelación está el consumo humano, después está el caudal ecológico, es decir, todo lo que tiene que ver con la importancia y desarrollo ecológico de los ríos y el medio ambiente, y después de eso vienen las prioridades de orden productivo. O sea, porque se entiende que sin producción nadie puede comer, digamos, porque una cosa lleva a lo otro. Y eso se consagró, se modificó el código, se mantuvo que el agua era un bien nacional de uso público, lo dice el artículo 5 del código, lo decía el 19 número 24, inciso 4, lo decía, todo eso se mantuvo. Y se mantuvo la situación de los derechos de aprovechamiento. Pero se modificó desde que entrara en vigencia para los nuevos derechos de aprovechamiento una concesión a 30 años plazo para aquellas personas que desearan regularizar derechos de aprovechamiento y sujeto a alguna sanción de que si no lo usaba y no daba muestras de que estaba utilizando esas aguas, se les podía ser expropiadas o caducada el derecho. Pero era un buen código del agua. O sea, una discusión que duró 10 años. ¿Qué dice ahora el borrador? Y aquí es donde viene lo complejo, Francisco. El borrador borra de un plumazo toda esta discusión y este progreso de 10 años. Así te lo digo textualmente. Lo borra de un plumazo. Tiene 2 artículos el borrador de Constitución, que es el artículo 1 en el Estatuto Constitucional de las Aguas y el artículo 2 y el artículo 12. Te voy a leer solo el segundo para que tú veas lo complejo que es esto. Dice, el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Punto, dice. Las autorizaciones de uso de agua. Ya cambia la terminología jurídica, ya la cambia. El código habla de concesiones, que es un permiso administrativo
que te da garantías porque se incorpora a tu patrimonio también una concesión, pero aquí ahora habla de autorizaciones de agua, o sea, lo degrada, es más bajo, no es un permiso que se pueda incorporar a mi patrimonio, sino que técnicamente no es una concesión, es menos, tiene menos fuerza legal una autorización versus una concesión. Pero dice, las autorizaciones de agua serán otorgadas por una agencia nacional de agua, cosa que no existe, hay que crear una agencia nacional, de carácter incomerciable, es decir, que no se pueden vender, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligará a su titular al uso que justifique su otorgamiento. Y después, en el artículo 12A dice, son bienes comunes naturales, entre otros dice las aguas, y dice que entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del código que acaba de ser modificado, que es el código de agua que tenemos, que establece el derecho real de aprovechamiento de agua, incorporado a mi patrimonio, lo respeta, este código dice que ahora, in actum, desde el momento que sea aprobado, todos esos derechos pasan a ser simples o meras autorizaciones de uso de agua. O sea, todas las personas que tenían inscrito su derecho de agua, porque esto no hay norma transitoria, no se estableció un plazo para que esto entre a regir, no, esto entra a regir al tiro, de inmediato, in actum. Todas esas personas que tienen derecho de aprovechamiento de agua inscrita, que está dentro de su patrimonio, ahora esos derechos se van a transformar en ¿qué? Autorizaciones de uso de agua. Oye, me llama mucho. Y eso es gravísimo. Me llama mucho la atención porque, a ver, hasta el año pasado, el gobierno anterior hablaba de una iniciativa que a mí me parecía bastante coherente, que era crear una institucionalidad que agrupara a todos los organismos que tenían que ver con el agua. Sí. Por ejemplo, lo digo porque lo sé, en el caso del Ministerio de Obras Públicas existe la Dirección General de Aguas, que es aquella que lleva el control. Así es. Que lleva el control y el que registro, va registrando y que va regularizando todo lo que tiene que ver con las materias de derechos de agua, y es un organismo técnico que se preocupa principalmente de ejercer o tramitar más que nada lo que las personas le piden que tramite, y eso encuadrarlo dentro de los marcos legales existentes, ¿cierto? Sí, así es. Hoy día, lo que nos está diciendo el nuevo texto de la Constitución es que todo lo que nosotros ya conocíamos, los derechos de aprovechamiento de agua, el respeto al caudal ecológico, el respeto también al consumo humano, etcétera, etcétera, se elimina y pasa a quedar en manos de una entidad, me da la impresión que no es técnica, porque no lo dice, no habla, sino que Agencia Nacional de Agua, dicen. Para allá voy. Te habla de una Agencia Nacional de Agua de carácter incomerciable, concebidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Ya el hecho de plantear la existencia o la creación de una Agencia Nacional del Agua me da la impresión que va a ser entregada no como un derecho, evidentemente, que es lo que estábamos conversando, que es lo que le asegura a las personas el poder hacer un uso eficiente de la misma, ¿cierto? Y poder producir y poder llegar a este 72% que ocupa la agricultura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Acá lo que te está diciendo es que se va a crear una institucionalidad que va a distribuir el uso del agua sin ninguna certeza jurídica respecto de quién la está pidiendo. Por lo tanto, ¿a qué voy con todo esto? Esto es algo que se va a terminar politizando. Absolutamente. Porque son solamente autorizaciones, como dijiste tú, no son concesiones, no tienen el grado de concesión, no tienen el grado de derecho a aprovechamiento de agua. Así es. Por lo tanto, el burócrata que esté detrás de la Agencia Nacional de Agua va a ser uno de los que va a tener que decidir para dónde va y quién la usa y cómo la usa. Entiendo yo que eso es lo que queda entreabierto con este artículo. Esa es una de las grandes preocupaciones que plantea este texto, así como está señalada. Porque, como bien tú lo dices, hoy la institucionalidad del agua, que son alrededor de 20 organismos estatales que tienen alguna incidencia en materia de agua, pero que como el gran o el principal, digamos, organismo que ventila estas materias, tú bien lo dijiste, la Dirección General de Agua, hoy se borra todo eso, se borra toda esa realidad y se crea una nueva institucionalidad que es la Agencia Nacional de Agua. Yo supongo que tendrían que pasar a formar parte de esa institucionalidad todos los entes que tienen alguna incidencia en materia de agua en Chile, que son como 20, como te digo, pero nada de eso se dice aquí, se deja entregado, entre comillas, a la ley determinará los demás usos, dice. Yo entiendo que la ley determinará todo lo demás, digamos. Claro. Alguna ley de bajada tendrá que haber, pero si tú la lees textual, de partida, las cosas que son graves para los hechos, es que en el segundo después que se apruebe el borrador de Constitución, si es que llegase a aprobarse, de inmediato
todas aquellas personas que tienen derecho de aprovechamiento inscritos en este momento las pierden y pasan a transformarse esos derechos, entre comillas, en autorizaciones de uso de agua. En una decisión de la autoridad de la voluntad, una decisión de la voluntad de la autoridad que encabece dicha materia. Y va a depender, claro, el otorgamiento de ese derecho y por el tiempo que se otorgue exclusivamente de un ente que va a ser, no sabemos si es técnico, porque hoy en día la DGA es técnica, eminentemente técnica. Exacto. Pero no sabemos si esta Agencia Nacional de Agua va a ser técnica o va a ser también política. Y ese es el riesgo, como tú bien lo dijiste, porque se presta para las manipulaciones, se presta para el amiguismo, se presta para la corrupción, porque claramente la gente necesita el agua para hacer producir su tierra. Hoy día la base de la economía, sigamos pensando en nuestra economía maulina, nuestra economía de la provincia de Linares, que tiene que ver principalmente con la agricultura, se basa en el hecho de poder tener certeza para poder invertir y producir. Así es. La certeza para producir e invertir te la da la tierra, ¿cierto? La propiedad que tú tengas de la tierra en el título que sea, ya puedes ser tu propietario, puedes arrendarla, puedes tenerla en usufructo, etcétera, etcétera. Correcto. Pero eso es un trato entre particulares que evidentemente fijan las reglas para tú poder producir, ¿cierto? Así es. Pero también se me queda entre estas líneas lo que estábamos diciendo, que además se le da a toda el agua el carácter de incomerciable. A toda el agua. Por lo tanto, el pequeño agricultor que quiera vender o entregar una parcela y que haya tenido derechos de agua ya inscritos, no podrá transferir en este sentido el agua, y la persona que compre una parcela, que la está comprando sin agua, tendrá que después pedir la autorización a esta agencia pública política, ¿cierto? Para ver cómo la puede usar y cuánto puede usar. Eso es lo que voy entendiendo, ¿cierto? Así es. Mira, aquí además se dan dos situaciones muy particulares, porque técnicamente, ¿qué es esto, Pancho? Nosotros los abogados solemos traducir estas normas en cuestiones prácticas. ¿Qué es lo práctico de esto? Que en el fondo que hay una expropiación. Porque en el fondo, si a ti te están diciendo que al aprobarse esta norma dejas de tener un derecho como tal, te lo han quitado, te lo han expropiado en el fondo. El problema de esa expropiación es que va a ser una expropiación en la que no sabemos si te van a pagar o no. Porque si te pagan, te van a pagar con lo que se denomina el justo precio. Pero el justo precio, que lo inventó esta Constitución también, no está definido. Y al no estar definido, tú no sabes en qué consiste tu justo precio. Si es el precio de mercado, si es un precio que establece el Estado en base a qué parámetros que se le ocurran, si lo establece un ente público, o sea, técnico o político. Y eso es gravísimo. Entonces, ahí no hay claridad. Y lo último, y para cerrar, y esto también tiene implicancia para la actividad productiva notablemente, porque ya lo dijimos, ningún banco le va a prestar a una persona que tenga simplemente una autorización. Claro. Pero además para la industria, gran industria en Chile, porque tú sabías que la empresa minera en Chile evidentemente tiene derecho de aprovechamiento en base a esas concesiones que tiene para explotar minerales, y si mañana se le quitan el permiso, la empresa minera, en la minería que le da el gran sustento de la economía en Chile, cierra. Y otra cosa más, súper importante, las empresas sanitarias de agua potable, las que potabilizan el agua, también tienen derecho de aprovechamiento, y esas también pierden el derecho. O sea, esto no solo afecta a los agricultores, como uno puede pensar en términos genéricos, no, afecta a toda la industria. Para allá quiero ir quiero de nuevo entrar en ese lema o en esa bandera de lucha que hubo en algún momento y que a lo mejor se planteó de una manera incorrecta, que esto de que el agua debería ser de todos, ¿cierto? Y que yo creo que muchas personas que nos están escuchando les suena a que debería ser así. Sí. Pero, claro, hoy día el agua ya deja de ser de todos con este artículo que tú lo compartiste y pasa a ser estatal, manejado por el burócrata de turno, etcétera, etcétera, y que va a ser el que va a decidir. Eso por un lado. Pero por otro lado, menos libertades, exacto. Lo que yo creo que a la gente le sonaba un tanto incómodo era esto de cuando hablamos de derecho a aprovechamiento de agua. Y evidentemente siempre se va a saber, y esto te lo pueden decir incluso las personas que a lo mejor están con una u otra opción, en este caso la apruebo o que son los que disienten respecto de la materia, te van a decir, oye, pero los derechos a aprovechamiento de agua, tal cual como lo planteaste tú, o los tienen las grandes mineras, o los tienen las grandes forestales, o los tienen las grandes empresas sanitarias, etcétera, etcétera. Pero eso es por ordenamiento, y además del ordenamiento, eso tampoco pone en jaque el consumo humano, que es lo que estamos diciendo. ¿Me comprendes para dónde voy? Sí. Mira, si el problema, yo creo que de respecto al consumo humano, y donde está la gran discusión, es lo que uno ve desafortunadamente, sobre todo en el verano, y en algunas zonas donde se ha proliferado mucho la construcción en loteos, donde se ve que la gente no tiene acceso al agua, y te muestra la noticia la señora, la abuelita que está ahí en el campo, que vive solita, que no tiene acceso al agua, porque vive en un lugar muy apartado. Bueno,
ese problema que efectivamente se da quizás en algunas zonas donde la producción de cierto tipo de producción, valga la redundancia, por ejemplo la actividad forestal, que es muy invasiva respecto del uso del agua, se dio quizás en forma desmedida. Pero soluciones para eso no pasan por hacer esta modificación que establece el código. ¿Sabes por qué pasan esas soluciones? Por encontrar soluciones, valga la redundancia, inteligentes, como cuál, que se aplican en el mundo y que Chile lo puede hacer perfectamente. La desalación del agua. Innovación. Eso es innovación. Tú puedes desalar agua perfectamente. Antofagasta completa hoy en día se abastece de agua desalada, completa. Las mineras en el norte están trabajando fuertemente en ese tema. Y te voy a contar, hay países que tienen toda su agua desalada. Te doy un ejemplo, Israel. Completamente. Tiene ciertas externalidades negativas, como el uso que pasa con la sal, el yodo y todo eso, pero son otro tipo de temas. Y en Chile eso se puede hacer. Entonces, para ya ir cerrando, porque ya nos va pillando la hora, quédese con la norma. ¿Cuál es el artículo 12? El artículo 2, el 12 A y el artículo primero, 2 y 12A. Esas son las normas son las normas que tienen que ver con la situación en la que va a quedar el agua. Usted tiene que tomarlas, trate de buscarlas, léalas. Nosotros ya la compartimos. Lo principal que hay que decir es que efectivamente el consumo de agua en Chile ya está asegurado para el consumo humano, que es algo que nos preocupaba a propósito del Código de Aguas. Es una fake news decir que esto es algo innovador o que recién viene existiendo, ¿cierto? No, exactamente. Y lo segundo que usted también tiene que saber es que se contempla la creación de una Agencia Nacional del Agua, que va a ser la que va a controlar todas las materias que tienen que ver con el agua y que va a estar a cargo del gobierno de turno, y eso también podría ser una seria complicación. Yo sé que podríamos seguir hablando más del tema del agua. Yo creo que podríamos reservarnos para otro capítulo para hablar cómo funciona en la actualidad el derecho de agua, para que la gente tampoco se confunda con esto del derecho de aprovechamiento, lo que decíamos que lo tienen las grandes mineras, que lo tienen las forestales, que lo tienen las sanitarias, que evidentemente a nosotros nos venden el agua producida sana, evidentemente, y que en el fondo significa que nosotros damos vuelta a la llave en nuestra casa y tenemos agua. Lo que yo sí creo, y esto tampoco es algo de la Constitución, sino que es de política pública, que mucha de esta inversión no llega a todos los lugares porque hay ajustes que hay que hacer en la metodología de evaluación de proyectos, pero tiene que ver con la Constitución, ¿te fijas? Esas son cosas que la gente tiene que saber y que tiene que ir conversándola. Yo te quiero dar las gracias, Héctor, por acompañarnos hoy día. A ver si nos encontramos mañana o la próxima semana, ahí nos vamos a poner bien de acuerdo. Así es. Y agradecer a todas las personas que hoy día también escucharon este capítulo bien dinámico de lo que fue Efecto Constituyente con respecto al agua en este día de lluvia. Yo creo que fue bastante clarificador, y los términos en los cuales se conversó también van diciendo algo que muchas veces la gente tiene miedo a decir. Solo déjame hacerte un punto a propósito del saneamiento del agua potable, que nosotros en Chile podemos abrir la llave en nuestras casas y el agua escurre perfectamente potabilizada, y más del 96-97% en Chile lo tiene, a diferencia de muchos países latinoamericanos, y hay que valorar ese tipo de situaciones. Por supuesto. Eso fue un avance Eso es cosa de tú cruzas aquí la frontera allende los Andes o un poquito más allá en Perú, y ninguno de estos países lo tiene. Te voy a hacer el contrapunto, pero siempre es didáctico. Con esto terminamos. Don Guillermo, el contrapunto, claro, efectivamente, la gente del campo te podrá decir, pero hay falta, pero ahí están las APR. Pero el 94% del agua potabilizada está en casi un total de la población que es urbana. Se va avanzando. Y en las zonas rurales están los APR, que han hecho un trabajo fantástico. Van creciendo, podría ser más rápido, pero eso significa no cambiar la Constitución, pero sí otro tipo de cosas. Gracias, nos vemos en Efecto Constituyente. Gracias. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos.